La túnica de Argenté, un tesoro de nuestra iglesia maravilloso y desconocido. Esta fue la túnica con la cual nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz hasta lo alto del monte Calvario. Una reliquia impresionante que ha pasado las vicisitudes del tiempo y se ha sobrepuesto a la hazaña y el poder de los infiernos que querían ocultarla a los ojos del mundo. Acompáñanos en este programa Tesoros de nuestra Iglesia y descubramos esta maravillosa historia. Tesoros de nuestra Iglesia. Amados amigos, salve María, sean bienvenidos a ese su programa Tesoros de nuestra Iglesia. Un tesoro precisamente es algo que tenemos que desentrañar muchas veces de las profundidades de la tierra y de un cofre para mostrarlo al mundo. Y hoy quiero que me acompañes a este fascinante viaje que vamos a tener para desentrañar uno de los tesoros más espectaculares, más maravillosos de nuestra fe. Se trata de la túnica inconsútil de Jesucristo nuestro Señor, que está resguardada en la ciudad francesa de Argenté, muy cercana a París. Y es precisamente a los pies de Jesús crucificado donde los soldados romanos, sin darse cuenta de ello, estaban haciendo efectivas las palabras proféticas de 22 que nos dice: se repartieron mis vestiduras y lanzaron a suertes sobre mi túnica. Lanzaron suertes sobre la túnica, es decir, al azar lanzaron los dados para ver quién iba a quedar con esa túnica de nuestro Señor Jesucristo, que al ser una túnica inconsútil, es decir, sin ningún tipo de costura, veían que era una pieza de raro e inapreciable valor y no quisieron destruirla. Sí, esta túnica fue la que acompañó a nuestro Señor Jesucristo en toda su pasión y con la cual Él iba llevando la cruz a lo alto del Calvario. Y podemos ver que en el pueblo hebreo en aquel entonces había tres tipos de vestiduras: la túnica interna o túnica interior llamada subúcula, que es precisamente esta túnica de Argenté, y estaba la túnica exterior, que era la que se revestía uno por encima de esa túnica interior, y estaba la capa o manto. Además de esta túnica, en los evangelios también aparece registrado el manto púrpura, el manto escarlata, el cual los soldados se repartieron y se echaron a suerte. De ese manto escarlata, lamentablemente, no sabemos nada, la historia no nos consigna nada. En cambio, esta túnica inconsútil que fue echada a suerte a los pies de la cruz es aquella que vamos a tratar en este día de hoy. Hay una controversia con otro santuario sumamente famoso que se encuentra en la ciudad alemana de Treveris. Ellos afirman ser los portadores de la túnica inconsútil de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, está la túnica de Treveris en Alemania, está la túnica inconsútil de Argenté en Francia. Las dos son auténticas. Una era la túnica interior, que es la que estaba con las manchas de sangre. La túnica de Treveris es aquella túnica exterior que fue retirada a nuestro Señor antes de su flagelación y de su subimiento al Calvario. Si quieres que hagamos un programa tratando acerca de esta maravillosa túnica de Treveris, déjanoslo saber aquí en los comentarios y escríbenos parte 2. Así nosotros sabremos que estás interesado en conocer esta otra fascinante reliquia. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con nuestro tema, con la fascinante historia de la túnica inconsútil de Argenté. Y antes te invitamos a que dejes tu like, actives la campanita de notificaciones para que sean muchas más personas que se puedan beneficiar de estos tesoros de nuestra iglesia. Y haznos saber también en los comentarios si conocías la fascinante historia de esta túnica de Argenté. Y nuestro primer punto es el siguiente: su llegada a Francia. La crónica de Fredegario, una crónica del siglo VII, nos narra que esta túnica inconsútil fue encontrada en un cofre de mármol en la ciudad de Jaffa. La ciudad de Jaffa es una ciudad muy cercana a Jerusalén.
y al ser hallada allí fue llevada en solemne procesión hasta Jerusalén y allí estuvo custodiada durante muchos años hasta que en el año 614 los persas tomaron control sobre Jerusalén y durante 14 años la ciudad santa estuvo presa del enemigo invasor. Finalmente, 14 años después, los bizantinos logran expulsar de la Tierra Santa a los persas y logran recuperar esas reliquias de la cristiandad, entre las cuales se encontraba la túnica inconsútil. Esta túnica fue llevada a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, para ser mejor custodiada y mejor protegida ante cualquier otra invasión que hubiese, y fue custodiada en el Palacio de Bucoleón. Y allí permaneció durante más o menos unos 200 años, hasta que en el año más o menos 800 después de Cristo, emperatriz Irene de Atenas o Irene de Constantinopla, madre del emperador del Imperio Romano de Oriente, estaba en tratativas con Carlomagno, que había sido coronado como emperador del Sacro Imperio Romano, que era lo que era la parte conocida como el Imperio Romano de Occidente, e incluso se hablan los historiadores de tratativas de matrimonio entre ellos, un posible matrimonio entre ellos, y allí la emperatriz Irene da como regalo a Carlomagno la túnica inconsútil de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí cuando es la llegada propiamente a Francia, a la ciudad de Argenteuil, que queda muy cerca a París. Allí había una abadía llamada Nuestra Señora de la Humildad, y en esta abadía de Nuestra Señora de la Humildad, nada más y nada menos que Teodorada, la hija del emperador Carlomagno, deseaba abrazar la vida religiosa, la vida monástica. Fue como Carlomagno quiso dotar a su hija con el mayor regalo que pudo haberle hecho. ¿Y saben cuál es? Con la túnica inconsútil de nuestro Señor. Y aquí podemos ver este mural que se encuentra en la Basílica de Saint-Denis, donde Carlomagno está haciendo entrega de la túnica inconsútil de nuestro Señor a su hija Teodorada. Desde aquel momento la túnica jamás volvió a salir de Argenteuil, pero ha pasado por una serie de peripecias impresionantes que vamos a ver a continuación. En nuestro segundo punto de esta historia vamos a contemplar precisamente las peripecias y contratiempos que ha sufrido esta reliquia a lo largo de la historia. Contrariamente a su homóloga, la túnica de Tréveris, que ha permanecido en una estabilidad impresionante, la túnica de Argenteuil ha sufrido la hazaña del poder del maligno, del infierno, para tratar de destruir esa preciosidad que, según tradiciones muy sólidas, fue una túnica que fue bordada, fue cosida por la propia Santísima Virgen María. Ese manto que revestía precisamente a Jesucristo nuestro Señor. Y en el año del 856 tiene lugar la invasión de los normandos, que era un pueblo bárbaro que venía del norte de Europa, llegando casi a las puertas de París. Y allí las religiosas tuvieron que huir y esconder la túnica para dejarla protegida. Y escondieron la túnica nada más y nada menos que entre dos muros del monasterio. Allí colocaron la túnica, colocaron los cimientos y allí quedó la túnica protegida y resguardada ante un posible saqueo del enemigo. Y pasaron los años y se había perdido la memoria histórica de dónde era el sitio exacto donde la túnica inconsútil de Argenteuil había quedado resguardada. Hasta que en 1156 esta abadía de Nuestra Señora de la Humildad de Saint-Denis vuelve a ser habitada, esta vez por los padres benedictinos, que en medio de unas reformas que estaban haciendo en el monasterio, encuentran milagrosamente, al derrumbar un muro, la túnica de nuestro Señor Jesucristo, con toda la documentación, contando toda la historia de su origen y por qué habían tenido que esconderla. Sucede un hecho impresionante, que fue que ya el arzobispo Hugo de Rouen, él, al ver este prodigio, este portento, declara esta túnica como siendo
auténtica en presencia del rey Luis VII. Y empezaron las peregrinaciones desde todos los confines de Francia, incluso de distintas partes de Europa, para venerar esa prenda sacratísima de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que sigue una vez más la persecución, el infierno que no descansaría hasta destruir completamente esa sagrada reliquia. Y esto se da con las guerras de religión en Francia entre protestantes y católicos que tuvieron lugar en 1569. Allí una horda de protestantes furibundos entran en la iglesia de Saint-Denis y allí agarran el relicario donde estaba la túnica inconsútil de nuestro Señor Jesucristo y se lo roban, dejando la túnica tirada por el suelo. Allí deciden guardar la túnica en un cofre de madera. Y cuando ya habían cesado las guerras de religión, una vez más vuelve la gente y vuelve la afluencia de peregrinos a visitar esta sagrada reliquia. Es allí cuando podemos ver la presencia de peregrinos notables como el rey Enrique III, la reina María de Medici, el cardenal Richelieu y hasta el propio Luis XIII, que quieren beneficiarse de todas las bendiciones y de todas las gracias que Dios concedía a quienes venerasen esta reliquia con fe y con devoción. Y ya es muchos años después que María de Lorena hace el relicario magnífico en piedras preciosas, en oro y cristal, que es el que está actualmente custodiando esta reliquia que podemos ver en nuestras pantallas. La reliquia normalmente se conserva doblada dentro de ese relicario y en algunos momentos ya la sacan, digamos, de ese relicario y ya queda totalmente extendida. ¿Te imaginabas que una reliquia de esas tuviese que pasar tantas vicisitudes? Y si te cuento, la más grande de todas todavía estaba por suceder, que se dio en la Revolución Francesa por vuelta de 1793, donde en medio de la Revolución Francesa, la profanación de los templos, de los monasterios, la reliquia corría un serio peligro de ser profanada, de ser quemada. Entonces el párroco de Saint-Denis osó hacer lo que no habían hecho los verdugos de nuestro Señor Jesucristo al pie del Calvario, y fue cortar la túnica inconsútil. Sí, nos da mucho dolor cuando escuchamos todo eso, que después de tantas vicisitudes haya sucedido esto, pero sí, él cortó la túnica en varios pedazos, dejando el pedazo mayor y más grande enterrado en el claustro de la basílica de la iglesia de Saint-Denis, y las otras partes de la túnica fueron dadas en custodias a personas católicas fervorosas para que al terminar la Revolución Francesa fuesen otra vez recompuestos todos los pedazos de la túnica. Lamentablemente, ni todos los fieles devolvieron todos los pedazos de la túnica que les habían sido dados. Y es allí cuando ya la túnica es recuperada sus pedazos, que es cosida sobre una túnica de seda blanca, una seda blanca, y por eso es que vemos aquí en las fotos, aquí vamos a colocar una foto, como ustedes ven que la túnica tiene como diversos parches y diversas manchas blancas. Esa es la túnica, digamos así, que está por debajo de la túnica inconsútil de nuestro Señor Jesucristo después de todos los trabajos de restauración. Y vamos entonces a continuación con nuestro tercer punto de esta maravillosa historia. Es que esta túnica inconsútil es venerada únicamente 2 veces por siglo, cada 50 años. En el siglo XX esta veneración tuvo lugar en el año de 1934, donde ríos y ríos de gente pudieron ir a venerar esta túnica en Argenteuil, y allí podemos ver en las fotografías los ríos de gente que se encuentran visitando este maravilloso tesoro. Ya en 1984, cuando tenía lugar, 50 años después, la segunda veneración de la reliquia, que
la Iglesia Católica la llama como ostensión, o sea que se muestra al pueblo para su veneración, su adoración, allí tiene lugar un hecho aún inaudito. Manos sacrílegas sustrajeron la reliquia de su cofre, de su relicario, y cuando ya fueron a ver, la reliquia no estaba más en su lugar, ¿sí? Después de tantas peripecias, de tantas cosas, la reliquia ya no permanecía más en su sitio. Y después de que el pueblo francés se enardeció y protestó airadamente, Dios nuestro Señor quiso atender los ruegos del pueblo y el párroco de Saint-Denis recibió una llamada anónima diciendo: queremos devolver la túnica milagrosa de nuestro Señor Jesucristo, la túnica inconsútil, y la única condición que ponemos es que no revele nuestro nombre. Y el párroco dijo: bueno, si la voy a devolver, hacemos así. Y es en aquel mismo día, que fue ya en febrero del 84, la túnica fue devuelta para la veneración de los fieles. Y la próxima ocasión donde tendría lugar esta veneración de la reliquia sería precisamente ya en el año 2034, pero en el 2016, de una manera extraordinaria, es expuesta nuevamente la santa túnica de nuestro Señor Jesucristo. Y hicieron un trabajo de restauración maravilloso, porque reemplazaron la túnica que está por debajo, de color blanco, que a pesar de todo, increíble, se desgastaba mucho más rápido que la túnica de lana purísima que había tejido Nuestra Señora. Colocaron una túnica color marrón y allí se podía ver en todo su esplendor ya cómo había sido esa túnica de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver las fotos de cómo está el actual estado de conservación de esta túnica. Y hay numerosos exámenes científicos que podemos ver en este cuarto punto, cómo esta reliquia es confirmada por la ciencia moderna. Y diferentes estudiosos, en especial el ingeniero André Marion, escribe en su libro La verdad sobre las reliquias de Argenté, hizo un examen de ADN con el Santo Sudario de Turín, comparándolo con la túnica de Argenté, y da la impresionante comprobación científica de que se trata de la misma sangre, del mismo ADN, que la persona que está en el Santo Sudario de Turín es la misma de la túnica de Argenté. Y ahí él exclama conmovido: lo que siempre creímos de esta santa túnica es verdad. Esta fue la túnica que acompañó a Jesucristo en su camino al Calvario. Y ahí se logró determinar también otros puntos maravillosos, como que era la túnica inconsútil, compuesta de una sola pieza, una túnica compuesta de hilo de lana finísimo, una túnica de color marrón rojizo oscuro que recuerda el hábito franciscano carmelita, y por eso hay varias imágenes de nuestro Señor Jesucristo en diferentes momentos de la historia del arte donde aparece nuestro Señor revestido con esa túnica. Por ahí les vamos a dejar algunas imágenes para ilustrar este hecho. Y bien, aquí ha llegado el final de nuestro programa Tesoros de nuestra Iglesia, y esta túnica inconsútil volverá a ser expuesta para veneración de los fieles ya de una manera excepcional ahorita en el próximo año 2025, por ocasión del jubileo extraordinario. Así que si estás por París, si estás por Francia, no dejes de pasar para venerar esta santa túnica y este maravilloso tesoro de nuestra Iglesia, que nos debe llenar de una confianza inquebrantable en que por más vicisitudes que haya, nuestro Señor siempre triunfa, nuestro Señor siempre vence, y Él quiere restaurar más que una túnica material, la túnica de la gracia de Dios en tu alma. ¡Salve María!